Muy bien, pues comenzamos sin más este tema, marketing digital. Buen día, Carlos. Como siempre os digo, por favor, interrumpidme con dudas, cuestiones que queráis bien escribiendo en el chat. Yo intento estar atenta y si no, pues levantáis la mano, en fin, lo que vayáis necesitando. Buenos días, Aníbal. Vamos a empezar por comentar un concepto que ya hemos visto a lo largo de las dos sesiones previas. Y es la necesidad de integrar el marketing offline y el marketing digital, ¿vale? Para diseñar acciones realmente centradas en el cliente y que nos permitan llegar a él por todos los medios posibles. Esto es lo que se os está diciendo aquí. Fijaos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que atraer al cliente, tenemos que satisfacer su necesidad, llegar al cliente, con lo cual, primero, volvemos a las bases, conocer bien al cliente y conocer a la competencia para ofrecerle algo diferencial y que realmente valore. Tenemos, por lo tanto, que llegar al cliente, satisfacer su necesidad, hacerlo de una forma diferente a la que lo hace la competencia y fidelizarlo. Y todo esto conecta con esa orientación que decíamos ayer de atraer, seducir y anunciar en el medio del marketing digital. Conecta con aquello que estábamos diciendo de pasar de la publicidad a la comunicación, es decir, de publicitar y tener una relación unidireccional, impactos publicitarios y no más, a establecer una verdadera relación con el cliente. Y para eso, ¿qué tenemos que utilizar? Pues tanto el marketing tradicional como el marketing digital. Todo lo que esté a nuestro alcance y que sea necesario para llegar a ese perfil. ¿Vale? Y todo depende, lógicamente, de quién sea nuestro perfil de público objetivo y de cuál sea nuestra oferta, nuestro producto, nuestro servicio. Lógicamente, si nos dirigimos a un público final, que es un público senior, por ejemplo, pues a lo mejor es que tenemos que apoyarnos en herramientas más tradicionales y utilizar el marketing digital con más cautela si esa población no está utilizando los medios digitales. No será lo mismo que si nos dirigimos, por ejemplo, a un público joven, a un público millennial o a un público incluso de edades inferiores o nativos digitales. ¿Vale? Aquí las combinaciones van a ser diferentes. Igualmente depende de mi producto. ¿Vale? No puedo ofrecer de la misma forma un producto que un servicio, ni sea cual sea el producto o el servicio. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que ningún problema. En principio está todo claro y es lo que hemos ido machacando en días anteriores. ¿Qué ocurre? Que el marketing digital nos supone una diferencia muy grande. El marketing digital nos permite precisamente esto, la bidireccionalidad, el dejar de exclusivamente publicitar y relacionarnos con el cliente teniendo un feedback por su parte. ¿Qué ocurre? Que estamos en la democratización de la comunicación y de la relación. ¿Quiere esto decir que no solo las marcas somos protagonistas o podemos ser protagonistas de una comunicación, de una campaña, de una determinada acción? Es que ahora los propios clientes pueden tener voz y voto en una determinada campaña, incluso en determinadas pueden convertirse en protagonista de las mismas. No sé si habéis tenido tiempo de consultar, de leer el temario de este tema, para que sepa si ya os habéis familiarizado con los conceptos. Un poquito. Vale, vale. En cualquier caso, las primeras hojas nada más. Bueno, en cualquier caso, yo como siempre procuro hacerlo todo sencillo, entendible, ¿vale? Pero si lanzo algún concepto que no, con el que no estéis familiarizados todavía, por favor paradme y lo aclaramos, ¿ok?
Poco tiempo esta semana. Bueno, espero que podáis dedicarle más a partir de ahora. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, ¿por qué os preguntaba esto? Porque en el tema 2, en el temario, se incluía un ejemplo de una campaña, pues, que puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? De la democratización y cómo al final también en las campañas participa el propio destinatario de las mismas u otras personas. Es el caso, me estoy refiriendo ahora a una campaña de una, pues, si no recuerdo mal, era una isla australiana que quería hacer una campaña de turismo, ¿vale? Promocionar la isla. Y para ello lo que hizo fue sacar en prensa un anuncio ofertando el mejor trabajo del mundo, ¿vale? Y realmente estaba buscando una persona que se dedicara pues a estar un año en la isla blogueando acerca de los diferentes rincones de la isla, el submarinismo que se podía practicar en sus arrecifes, etc. Bien, realmente el objetivo no era esa contratación, el objetivo era dar a conocer la isla. Y la originalidad de la campaña, unida a que realmente estaba interactuando con usuarios, le llevó a tener pues difusión en todo el mundo. ¿Vale? Una difusión que si hubiera sido una difusión pagada le habría costado pues probablemente hubiera estado fuera de su alcance. Vale, por tanto, tenemos un target activo y un target implicado. Y no solo en cuestiones como estas, en las que se hacen partícipes de las propias campañas, sino que es que además todos podemos comunicarnos con las marcas ahora mismo. Por ejemplo, Twitter es un canal que se está utilizando muchísimo en este momento como vía de atención al cliente. ¿Vale? Cualquiera puede entrar en Twitter, en la cuenta de una empresa y comentar acerca de su producto. ¿Qué ocurre esto? Que da transparencia. ¿Y qué implica esta transparencia? Pues que las marcas tienen que moverse cada vez más. Cuando hablo de marcas, hablo de empresas en general. Nos tenemos que mover más, cada vez más con honestidad, ¿vale? Porque la transparencia no permite engañar a los usuarios. ¿Vale? Hasta aquí todo claro, sencillo. Vemos, si nos ponemos como en el propio papel de usuarios, vemos como esto es incluso parte de nuestro día a día. ¿Qué ocurre? Que frente a la publicidad anterior o a la forma tradicional de un marketing donde se consideraba a las masas, pues ahora es que se considera casi a nivel de individuo. Por eso hablamos también de microsegmentos, de pequeños nichos, ¿vale? Y además, porque no os imagináis la cantidad de información que podemos tener ahora de cada uno de esos individuos. Internet aporta algo adicional, es que todo es medible. ¿Vale? Entonces, la cantidad de información que podemos tener de cualquier usuario es inmensa. Buen día, Gabriela. Yo en principio he comprobado mi conexión de manera previa a comenzar el webinar y estoy funcionando a tope de velocidad. Espero que en general me estéis escuchando y me estéis siguiendo bien, que no haya problemas. Guillermo, efectivamente, cuidado con los trolls y cuidado también, pues claro, esto obliga a, ok, gracias Ernesto por el feedback, esto obliga a las marcas, a cualquier campaña, a estar atento, no solo en cuestión de trolls, es que a todo hay que estar atento para responder y atender. Habrá personas que por lo que sea, ya no solo porque sean trolls, sino porque no les haya gustado nuestro producto, porque hayan encontrado algún defecto, por cualquier circunstancia, podemos tener, por ejemplo, una mala crítica, ¿vale? Y tenemos que estar preparados para, primero, que nos lleguen,
estar atentos de que eso se está dando, es decir, hay empresas ahora mismo, pues por ejemplo, hoteles, restaurantes que tienen malas críticas en páginas de referenciación y ni siquiera las están gestionando, ¿vale? Yo tengo y existen ahora mismo herramientas en el mercado para saber qué se habla de mí en Internet, que tengo que utilizar y que tengo que manejar para ir dando respuesta a todo lo que vaya surgiendo, ¿vale? Por ejemplo, es una herramienta que va a salir, Social Mention. ¿Qué me permite herramientas como esta? Pues que yo tenga un feedback de lo que se está hablando de mí, tenga un control de lo que se está hablando de mí en redes sociales, ¿vale? Y sepa si mis comentarios, si mis publicaciones están teniendo efectos, impactos positivos, negativos, qué feelings están generando. Sí, Isabel, Social Mention está recogida en el temario, las principales herramientas de las que os hablo están recogidas en el temario y además va a salir esta tarde posteriormente. Que al igual que SEMrush, ¿vale? No es posible que nos pongamos aquí a utilizar todas y cada una de las herramientas, pero igual que con SEMrush os recomiendo que os registréis, que la cacharréis, que os hagáis, aunque sea un perfil gratuito, ¿vale? Para familiarizaros con todas estas utilidades. Vale, ¿qué más novedades tenemos en el marketing digital y en el marketing del siglo XXI? Pues, por ejemplo, la movilidad y en el protagonismo que está cobrando, por ejemplo, el mobile marketing. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya ni siquiera es el PC, el ordenador, el dispositivo desde el que más se conectan los usuarios y por lo menos no el que más se conectan a todo. Hay determinados dispositivos, pues las tablets, los móviles, que están ganando terreno al PC en determinadas franjas horarias para determinados usos. Entonces, de todo ello también hay que hacer uso. Por eso, el mobile marketing, el marketing pensado específicamente para dispositivos móviles, pues ya no es una tendencia, es una actualidad y que irá previsiblemente irá evolucionando en una tendencia creciente ascendente. Más cosas que nos trae el nuevo entorno y sobre todo la digitalización, el marketing digital. La inmediatez, ¿vale? El cambio de perfiles. Cuando un usuario quiere algo, y esto cada vez más con las nuevas generaciones, cada vez se acentúa. Cuando queremos algo, no sabemos cuándo vamos a querer algo, pero cuando lo queremos ya y lo queremos de una forma inmediata. Y la inmediatez no solo tiene que ver con el tiempo, es decir, lo quiero y lo quiero ahora, sino también tiene que ver, lo quiero y lo quiero por el canal que a mí me resulta más cómodo, ¿vale? Aquí, cuando estoy hablando hoy de canal, perdón, me estoy refiriendo a canales online, ¿vale? No estoy hablando ya solo del canal de distribución, que también, pero me estoy refiriendo a diferentes medios online, pues desde redes sociales hasta una tienda online, hasta otros puntos de venta online, dispositivo móvil, en fin, las diferentes formas en digital que tenemos de llegar al cliente. Perdonad. Otro elemento que nos trae el entorno digital, la multidireccionalidad, ¿vale? Estamos hablando aquí, fijaos, de bidireccional, de comunicación bidireccional, es decir, que ya el usuario tiene voz, pero es que ahora mismo tiene incluso más peso o está ganando cada vez más peso el hecho de que las comunidades de usuarios ya se entienden y hablan entre ellas y a lo mejor hoy en día, por ejemplo, por poner un algo concreto, tiene más relevancia para mí como comprador, pongámonos que soy yo el comprador, tiene más relevancia para mí como compradora de un determinado producto una recomendación
que me viene de otro consumidor, de alguien que forma parte de mi comunidad, que de la propia empresa o incluso de influencers. Vamos a hablar en breve de esto. ¿Vale? Esto da pie también a la economía colaborativa, plataformas en las que los usuarios nos entendemos y en las que damos cierta credibilidad también al producto, al servicio, a la oferta, a la marca que hay detrás, por las opiniones, las recomendaciones, las voces positivas de otros usuarios. Es el caso, por ejemplo, de Airbnb. ¿Conocéis todos Airbnb? No. Vale, pues os lo voy a poner aquí. Airbnb.com, ¿vale? Es una plataforma basada en este concepto de economía colaborativa. Es además una plataforma que está poniendo en jaque al sector hotelero de medio mundo y en la que incluso pues nace a partir de una cierta desregulación y se está poco a poco regulando más ese mercado. ¿Qué hace esta plataforma? Esta plataforma permite que cualquiera pueda alquilar su casa para turistas que vienen, por ejemplo, a mi ciudad, ¿vale? Yo alquilo una parte de ella o una casa, por ejemplo, que yo no estoy utilizando. ¿Qué ocurre? Que además aquí, Ernesto, si la has utilizado, sabrás también que tiene mucha importancia las opiniones que tienen otros usuarios y que además todo esto se controla y se regula por la propia y se verifica de alguna forma por la propia plataforma. Es decir, por ejemplo, yo no puedo dejar un comentario ahí, sea quien sea, no, yo tengo que haber sido un host, es decir, una persona que ha usado esa vivienda y además he facilitado todos mis datos, o sea, no puedo, por ejemplo, ser un troll, lo que decíamos antes. Sí, en ningún momento viste al dueño, pero tuviste la credibilidad necesaria a través para fiarte y para utilizar ese servicio a través de otras personas. Pues, por ejemplo, los comentarios, el rol que ejerce la propia plataforma incentivando eso. Es que, por ejemplo, perdón, que no me sale. Al que alquila, la persona que alquila, la valoran, por ejemplo, por el tiempo que tarda en responderte, por la respuesta que te da si ocurre un determinado incidente, ¿vale? Entonces, hay una serie de elementos que te dan seguridad y entre ellos, de los más destacados, el resto de usuarios que han pasado previamente por esa casa y que dejan sus comentarios y sus valoraciones acerca de la misma. Sí, sí. Puede ser en modalidad bed and breakfast o puede ser simplemente que tú alquilas una casa para vacaciones, ¿vale? Sin mayor entrar sin desayunos y sin otros servicios adicionales de restauración, por ejemplo. Vale. Y otro elemento que nos trae el entorno online, vamos a ver que una de las técnicas que podemos utilizar es el marketing de influencia, es decir, tirar de influencers. Todos sabemos lo que son los influencers. ¿A qué hacemos referencia cuando hablo de influencers? Más o menos, ¿vale? Un influencer es una persona que tiene tras de sí una comunidad de seguidores significativa en Internet, pues por ejemplo, porque tiene una cuenta de Instagram con 50.000 seguidores o porque es un blogger reconocido que tiene siguiendo a su blog tantos miles de personas o un famoso youtuber, por ejemplo. Sí, efectivamente, un blogger, un youtuber, instagramer, puede estar en cualquier red, Twitter, en fin,
cualquier medio, ¿vale? Pero es una influencia, una persona que detrás de sí tiene una importante red de seguidores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Las marcas, y durante estos años se viene utilizando esta figura para que yo, por ejemplo, estoy promocionando un producto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo, soy una firma de moda, ¿vale? Y tengo moda de calzado, ¿vale? Entonces, identifico a los principales bloggers o instagramers o youtubers del mundo de la moda, la gente que más tira en ese sector, y les pido pues que prueben mi calzado, que comenten sobre mis zapatos, o incluso lo que ya se está haciendo mucho, les pago porque hablen de mi producto. Mm, eh, ¿Qué ocurre? Que esto genera un impacto, un alto impacto. ¿Por qué? Cuando un Instagramer publica en su cuenta, además te menciona una foto con tus zapatos, dice, me encantan los zapatos de la nueva temporada de Camper. La calidad, habla de atributos de tu producto o por qué le gusta. Tiene también un fuerte componente a lo mejor aspiracional o de referenciación. ¿Qué ocurre? Pues que esto tiene un impacto en sus seguidores, que en muchos casos puede ser incluso superior a las del poner un anuncio, ¿vale? Hay determinadas youtubers en el mundo de la moda, pues que, por ejemplo, que mencionen un producto tuyo requiere una fuerte inversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque mueven a mucha gente detrás. Pero ¿qué ocurre también en los últimos años? Que estamos pasando de que esto ya se está identificando incluso por los seguidores como una forma de publicidad y empiezan a tener relevancia otro perfil que se llama prosumer. ¿Qué son los prosumer? Estamos ya aquí complicando el tema. No, Ernesto. Ahí hay que estar y hay que hacer mediciones concretas del sector, ver, medir, por ejemplo, impactos en los días posteriores, ver la campaña en su totalidad y ver, bueno, también se puede pedir, si esto, por ejemplo, te lo hace un Instagramer, pues, por ejemplo, medir los impactos que ha tenido, los visionados, si es un vídeo de YouTube, etcétera. En fin, hay determinadas métricas. Lo que es más difícil es unir directamente de esa cuenta a tu producto, porque normalmente o puede que no haya un link o un vínculo directo. No cambio de lámina, Guillermo, porque estoy hablando todo el rato del nuevo marketing, de nuevas tendencias, de nuevos elementos que nos trae el marketing digital. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando que pasamos del influencer, esto que os he contado, a la figura del prosumer, de la que ya se habla mucho en los últimos tiempos. ¿Y qué es un prosumer? Pues es una persona que a lo mejor no puede tener pues, los tantos miles de seguidores que pueda tener un influencer en Instagram o en YouTube o en el canal, en el medio que sea, pero que, bueno, es una persona con cierta capacidad de influencia en su entorno más cercano, en una pequeña comunidad más cercana a él, ¿vale? Sería algo así como un microinfluencer, capaz de influenciar a a un número más reducido de personas, pero con cierta repercusión, ¿vale? Se me viene un ejemplo a la cabeza muy sencillo de entender. Por ejemplo, yo que no soy una influencer, pero podría considerárseme, por ejemplo, una
prosumer respecto a mis alumnos. Pues, por ejemplo, con determinadas recomendaciones de libros que hago. Esto es absolutamente un ejemplo que me estoy inventando, ¿vale? No quiere decir que haya nada de eso detrás, ¿vale? Pero podría ser para que entendamos, o una persona que tiene una cuenta de Facebook, la que tiene, pues, por ejemplo, 2.000 seguidores, o sea, tiene una red de amigos o de conocidos significativa, aunque no llegue al grado de ser un influencer. Bien, hasta aquí todo claro. Como decía, os quería poner de manifiesto particularidades que nos ha traído el marketing digital y repasamos la bidireccionalidad, la democratización, la inmediatez, la multidireccionalidad, la economía colaborativa y esta figura de tirar de los influencers o de microinfluencers. ¿Vale? Todo claro. Hasta aquí. Seguimos. Ahora sí paso de diapositiva. Quiero mencionaros ahora, si recordáis el primer webinar os hablaba de que en el marketing en mix incluso podíamos estar hablando, igual que hemos hablado de las 4 P's, las 4 F's del marketing digital, que no es que sean 4 elementos tan a lo grande de la empresa como ocurre cuando hablamos de producto, precio, promoción y distribución o comunicación mejor que promoción, pero son factores, consideraciones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que integrar en toda nuestra estrategia. ¿Cuáles son estas 4 Fs? Pues son el flujo. ¿El flujo qué quiere decir? Pues lo que veníamos diciendo antes, ¿vale? Que el consumidor ahora mismo tiene presencia en el medio online, incluso al mismo nivel que la empresa. Ya no solo hablan las empresas, nos relacionamos con ellas, nos tienen que responder, tenemos que estar ahí en una comunicación bidireccional. La funcionalidad. ¿Qué significa la funcionalidad? La funcionalidad significa que no podemos complicarle la vida a la gente, a nuestro público objetivo, no podemos complicarle la vida en Internet, dicho de una forma muy sencilla y coloquial. La funcionalidad tiene que ver con la usabilidad. La usabilidad, por ejemplo, de una página web. Es decir, que yo no le haga la navegación, el recorrido por mi página web difícil al usuario, porque si no, ¿qué ocurre? Que se va a ir, que va a dejar cuando yo le ponga para encontrar un producto, si lo que tengo, por ejemplo, es un e-commerce y lo que para encontrar un determinado producto tiene que dar 1000 vueltas, pues al final es que no va a llegar a culminar el proceso de compra. Es más, es que se irá a la competencia. Como el ejemplo de Google de la lectura. ¿A qué te refieres, Ronald? No sé ahora mismo. ¿A qué os referís? Sí, 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 efectivamente, sí, totalmente. Pues a eso se refiere la usabilidad. Pero ojo, que no tiene por qué estar referida exclusivamente a una compra. Es que, por ejemplo, uno de los medios que tenemos para ganar seguidores, fans en Facebook, por ejemplo, son los concursos, ¿vale? Yo no puedo... Sí, 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 ahora lo he captado. Yo no puedo, por ejemplo,
lanzar un concurso de Facebook en el que te estoy diciendo, no, para participar en este concurso, bien, vamos a lanzar un concurso en Facebook. Ahora, para participar tienes que, primero, hacerle una foto a, luego esa foto me la pasas a un determinado formato, esa foto la tienes que subir en otra plataforma, entonces esa en otra plataforma yo la paso a no sé qué plataforma y después de ahí, entonces, para poder compartir, no. ¿Por qué? Porque no va a participar nadie. ¿Vale? Entonces, en cualquier acción que haga, yo tengo que estar pensando si se lo estoy poniendo sencillo a mi público objetivo, a mi usuario, a mi target, a la persona que va a interactuar con ese anuncio, con ese concurso, con ese carrito de la compra. ¿Vale? Es la misma cuestión de cuando para completar una compra en Internet te obligan a rellenar un formulario tan absolutamente tedioso que pues, no se produce finalmente la compra o te ponen tantas dificultades o de repente tienen por lo que sea, una casilla que, por ejemplo, no te está reconociendo el código postal y como no te reconoce el código postal, no te deja seguir. ¿Qué pasa? Que al final el consumidor se va porque tiene, además, que hablábamos al principio de todo, saturación, tiene a su disposición otras miles de opciones. Y otro elemento de la funcionalidad, la persuasión o la persuabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, vale, te lo tengo que poner sencillo, pero al final también te tengo que dirigir a donde yo quiero que te dirijas. Por ejemplo, si mi modelo de negocio es que tengo un e-commerce, tengo una tienda online y estoy vendiendo mis zapatos, por seguir con el mismo ejemplo, los estoy vendiendo fundamentalmente online. Lo que no puedo decir es, vale, como yo quiero posicionar muy bien mi tienda, lanzo un blog, ¿vale? Entonces, la misma web tengo varias pestañas, una presentación corporativa, otra página que es el blog, otra que es donde está la tienda online, ¿vale? Si yo al final lo que quiero es que llegues a la tienda online o a una determinada promoción, por hacerlo más concreto, lo que no puedo hacer es esconderte esa tienda online o esa determinada promoción en la web. ¿Vale? Por lo mismo, no te lo estoy poniendo fácil, no te estoy invitando a que realices la acción que yo quiero que hagas. Y al final no debemos olvidar que todas las acciones que emprendemos tienen como en el horizonte su objetivo último debe ser la venta, potenciar la venta, aunque mismo aunque se trate de que tengamos otros objetivos, sea reconocimiento de marca, sea un objetivo de branding, lo que sea, ¿vale? Pero al final tenemos que tener en cuenta y imponer coherencia con esos objetivos. Vale, otro elemento que tiene otro factor de estas 4 Fs, el feedback. ¿Qué quiere decir el feedback? Pues que como parte de ese flujo y de esa comunicación bidireccional, que ahora el cliente me da feedback a través de las redes, a través de los medios sociales, a través de la web, a través de lo que sea, ¿vale? Y me da feedback, ojo, incluso aunque yo no se lo pida. Es decir, puede comentar sobre mi producto o servicio libremente en Internet y esto llega a otro montón de clientes. Se genera ahí un efecto boca a boca, comentábamos ayer, que es también muy significativo. ¿Vale? ¿Qué impone esto? Pues lo comentábamos antes al hilo de la transparencia, la honestidad, la humildad, ¿vale? Ahora yo te tengo que escuchar y como marca me refiero y no ponerme por encima de ti. Es que tenemos que tener una relación fluida en la que estamos al mismo nivel, ¿vale? Eliminamos la jerarquía. Yo no te hablo de una forma autoritaria, te escucho, practicamos la escucha activa, incluso en el medio social. Y todo esto también nos lleva a hablar de la importancia de las personas, de los usuarios, ¿vale? Cómo tenemos que poner un cierto mimo en la relación que establecemos con los usuarios. ¿Por qué? Porque si no van a hablar mal de nosotros. Y en vez de emprender un diálogo con nosotros, que es lo que nos debe interesar, lo que van a hacer es emprender una campaña de crítica contra nosotros y dirigida a otros usuarios.
Buenos días, Jonathan, no te preocupes. Y por último, la fidelización. Aquí no creo que haga falta incidir mucho más, simplemente vuelvo a recalcar la idea que os lanzaba ayer de que captar a un nuevo cliente hoy en día es 6 veces más caro que fidelizarlo, ¿vale? Ya con eso está todo dicho. Nuestro objetivo tiene que ser la fidelización, que se relaciona linealmente, directamente con esa capacidad de establecer un diálogo fluido con los usuarios. ¿Vale? Y en esto consisten las 4 Fs del marketing digital. Luego hay que ver cómo se trasladan a las acciones concretas que emprendemos. Y nos tienen que llevar, por ejemplo, pues eso, a hacer una auditoría de nuestra web, por ejemplo, que nos permita verificar que efectivamente se lo estamos poniendo fácil al usuario. Cuestiones como esta. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todo claro? Bien, seguimos. Aparece otro concepto interesante, no sé por qué al pasar por aquí, aparece otro concepto interesante que es el método AIDA aplicado al marketing digital. El método AIDA y del que se habla en varias ocasiones en el temario, no quiere decir otra cosa que es que tenemos que, para convertir a un cliente en comprador, tenemos primero que captar su atención. Después, desplegar ciertos elementos que le hagan interesarse por nosotros. De ahí nos movemos casi a la persuasión, a despertar, intentar despertar su deseo. Y de ahí pasamos a la acción. ¿Vale? Este método AIDA, que es un método, digamos, un concepto tradicional del marketing, también tiene su cabida en el marketing digital. Vamos a ver el tema del embudo de conversión. Hablamos ayer ya de que lo que tenemos que hacer en la época en la que vivimos es atraer, seducir y anunciar, ¿vale? Que pasamos de esa publicidad a la comunicación. Pues eso refleja también este embudo de atraer, que estaríamos en la parte más amplia y en una parte en la que, ojo, ya ha salido esto también, atraemos sabiendo que el usuario tiene una mayor soberanía en este momento, una mayor capacidad de informarse y decidir previamente, y tengo que contar con ello. Para a continuación pasar a seducirle, ¿vale? A ofrecerle contenidos que le interesen, un blog que sea de su interés, un canal de YouTube donde poníamos ejemplo ayer, por ejemplo, le estoy dando determinados vídeos, videotutoriales que le ayudan en su labor profesional, por ejemplo, según lo que sea mi producto. Para después, cuando ese cliente ya tiene confianza en nosotros, ya nos sigue, ya forma de alguna manera parte de nuestra comunidad, pasamos a anunciar, a que vea también nuestros productos. Claro, esta parte no la podemos dejar fuera, efectivamente. Es lo que se llama el funnel de ventas, el embudo de conversión, así lo oiréis. Todo es el mismo, hace referencia al mismo concepto, ¿vale? Pero este funnel que podemos aplicar desde muchas perspectivas y en muchos elementos del marketing, este funnel al final nos lleva a pensar también que no podemos conseguir esta acción hoy en día a través de simplemente un anuncio como podía pasar hace X años. ¿Vale? Tenemos que captar la atención del cliente, despertar su interés hacia nuestra oferta, lograr que realmente desee nuestro producto o servicio, y aquí recordar que ayer hablábamos de cómo satisfago sus necesidades, cómo resuelvo sus problemas, cómo voy a hacer que su vida mejore. ¿Vale? Estos son elementos que tienen que tener cada vez más peso en nuestra
comunicación para a partir de ahí impulsarlo a la acción. Como veis, algo que además no es nada fácil y en lo que además tenemos que decir que no hay recetas mágicas, ¿vale? Olvidaros de ello. Aquí lo que existe es la creatividad, sí, pero desde un análisis muy específico y muy profundo de la oferta que nos ocupe en cada caso. ¿Vale? En unos casos tenemos que estar hablando de, en el anuncio de promociones concretas, promesas de exclusividad, pues por ejemplo, solo para socios, clientes VIPs. Es también la lógica de, por ejemplo, que son las últimas plazas cuando nos invitan a darnos prisa en reservar un determinado evento, por ejemplo. ¿Vale? Pero todo tiene que estar dentro de una lógica más amplia. Sí, y puede ser, o sea, quiero decir, no estoy diciendo que cuando se establece esto sea siempre con una finalidad absolutamente comercial, ¿vale? Hay que analizar cada caso concreto. Pero bueno, cuando nos advierten de que son las últimas plazas que quedan, qué duda cabe que nos están impulsando también a movernos rápido. ¿Vale? Al final, en todo esto de que estamos hablando, de la participación del usuario, del diálogo, de dialogar con el usuario, incluso de co-creación, ¿vale? Que es un concepto que también oiréis en los últimos tiempos. Es decir, incluso puede ser, y al que hacía referencia, por ejemplo, la campaña que os comentaba inicialmente de los australianos, ¿vale? Es que ahora mismo los usuarios incluso pueden ser parte de nuestras propias campañas porque son campañas, se trata de campañas basadas en la participación. Os voy a poner un ejemplo de ello, que es esta empresa, Melones el Abuelo, ¿vale? No vamos a entrar ahora aquí directamente en la campaña, pues para optimizar nuestro tiempo aquí en vivo y en directo, ¿vale? Pero sí que ahora os la pondré en el foro para que, como siempre, la podáis ver a posteriori. Y fijaos, os he puesto esta de una forma muy intencionada. ¿Por qué? Para que veáis cómo incluso de un producto tan genérico como pueda ser una fruta indiferenciada, se puede hacer marca y se puede conseguir diferenciación a través del reconocimiento de marca. ¿Alguno conocéis? No sé si hay de los asistentes hoy. ¿Puede ser que alguien conozcáis esta empresa, este producto? Melones el Abuelo. Vale, Ernesto, me alegro. Se trata de una empresa que ha hecho en los últimos años marca tirando mucho del marketing emocional, tirando de factores emocionales, tirando del storytelling, del contar historias, tirando de la participación de los usuarios y aunque haga algún comercial en televisión, son campañas que se desenvuelven fundamentalmente en el entorno online. Ha conseguido pues, tener una comunidad de seguidores realmente significativa y sobre todo ha conseguido crear marca en un producto tan indiferenciado como es un melón, ¿vale? Una fruta, un melón. ¿Qué ocurre? ¿En qué se basa esta campaña? Pues por ejemplo, lanzan una campaña en Facebook esto puede tener ya un par de años, de la inicial que os hablo, ¿vale? Están haciendo periódicamente acciones
en la que piden a la gente, o sea, presentan por una parte la historia de la empresa, pues quiénes son el abuelo que había detrás de la empresa, que había fundado la empresa, y lo cuentan todo eso de una forma pues muy emocional, que conecta mucho con quien no tenemos cariño hacia la figura de ese abuelo entrañable que con mucho esfuerzo pone en marcha una empresa a partir de la nada. Pues en base a eso, que además es cierto, ¿vale? Es que no, con esto digo como con lo de antes, ¿vale? Que es que no, la cuestión no es que sean historias falsas. Recordad que hablamos también de que hoy en día y debido a Internet es necesario gran transparencia porque todo se sabe o se puede saber. Bueno, pues cuentan esa historia de esa manera tan entrañable y además invitan a la gente a que comparta pues una historia de su abuelo, una vivencia de su abuelo, porque su abuelo es especial, un recuerdo que tienen de su abuelo. Entonces esto crea un mix. Con esto se crea una campaña en Facebook de historias, incluso que nos llevan a la emoción, a la lágrima, a lo entrañable. ¿Vale? Y a partir de ahí la comunidad se va extendiendo, expandiendo y van conectando pues, con otras acciones y otras campañas. Además, pues tienen una responsabilidad social corporativa muy significativa, están muy metidos en comunidades locales, lanzan campañas, por ejemplo, de recuperación de pueblos, en fin, tienen un marketing que está muy en consonancia pues, con estas tendencias o estas técnicas que os estoy contando. Me paro, alguien está escribiendo. Bien, ahora veré, sigo atenta también a lo que me decís. Con esto pasamos a detallar un poquito más principios de usabilidad. Principios de usabilidad muy básicos, ¿vale? Muy los elementales, por decirlo así. Vaya, Miguel, lo lamento, no te preocupes. En cualquier caso, mañana tendrás la repetición. Buenos días, me alegro de que aunque sea un poquito te tengamos por aquí. Principios de usabilidad, lo útil, ya lo comentábamos, que sea práctico para el primero. Que me he lanzado directamente a hablar de usabilidad, ¿vale? Retomo la idea que lanzaba anteriormente. La usabilidad es importante. Vale, no te preocupes, Miguel. Mañana lo verás y seguimos en contacto por el foro. Ok. Em, conecta con lo que decíamos antes de las 4 Fs del marketing digital, pero además es que tenemos que tener en cuenta la usabilidad. Hace referencia muy especialmente a nuestra página web, ¿vale? A la web de la empresa, de la marca, del producto. Vamos a ver que hay posibilidad de tener incluso microwebs, webs para un determinado producto o servicio para impulsar una acción concreta. ¿Vale? Y esas páginas web, como base fundamental de nuestra presencia online, tienen que guiarse por estos principios. Pero no solo las páginas web, la usabilidad hoy en día es aplicable incluso a campañas concretas, a anuncios que lancemos en Facebook, a prácticamente cualquier acción en el medio digital, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un anuncio en el que estamos sacando el anuncio con una creatividad en la que apenas es legible, pues es que eso está contradiciendo la usabilidad o los principios que tenemos que tener en cuenta de cara al usuario.
¿vale? Pues con utilidad tendremos que tener en cuenta que sea algo pragmático para los usuarios que nos siguen. Y con lo práctico no quiere decir que sea útil, aburrido, es que lo práctico hoy en día puede ser incluso el juego. En este sentido, hay anuncios basados en el juego. La teoría de juegos está hoy ampliamente extendida. Incluso oiréis el concepto de advergaming, ¿vale? Que hace referencia a esto, a introducir el juego incluso en nuestros anuncios. Usable, es decir, que sea fácilmente utilizable con eficacia y eficiencia, con los menos recursos posibles. Por ejemplo, que hace referencia, no podemos tener una página web en la que metamos imágenes de tal tamaño que, con tamaño me refiero a peso del archivo, que haga inviable su descarga, o que para descargarme esa determinada imagen yo tenga que invertir. Sí, Ernesto, así es. Y porque los tenemos así, nos tenemos que acostumbrar también a reconocer los términos en inglés. En cualquier caso, cualquier cosa, como os dije al principio, ¿vale? Cualquier cosita que no entendáis, me decís y la decimos igualmente en español. ¿Vale? Lo que decía ahora mismo del advergaming no quiere decir otra cosa que la introducción del juego también en los anuncios. Hay determinados anuncios que se basan en el juego, pues incluso en un determinado concurso que se basa en jugar a algo, o hay determinadas promos que se basan en una competición en videojuegos, por ejemplo, o en poner un corner dedicado al juego en una determinada exposición. ¿Vale? Y seguimos con usable, pues esto, que optimicemos los recursos del usuario, ¿vale? Sobre todo pensemos en el tiempo, por ejemplo, tiempos de carga, tiempos de facilitar la conexión en la medida de lo posible, ¿vale? Que sea encontrable, ya lo comentaba antes, si necesitamos que el usuario localice determinado contenido, pues que sea fácilmente. Si está relacionado plenamente con la satisfacción del usuario y hace referencia a el desarrollo web en el que debe efectivamente imperar siempre los criterios de usabilidad, es decir, del usuario. ¿Vale? No hace referencia a otra cosa esto, que es al diseño web, un diseño orientado al usuario. Encontrable, como decía, hace referencia pues eso, a que se lo pongamos fácil. En este sentido, por ejemplo, lo que se llaman las migas de pan, ¿vale? Que cuando hay tenemos que ir a una determinada página para encontrar un contenido, de esa página a otra, pues que al final tengamos una forma sencilla de volver, incluso utilicemos las migas de pan, es decir, este menú que nos va señalando en todo momento en qué parte de la web estamos, para que no nos perdamos. ¿Vale? Deseable. ¿Cómo lo podemos hacer más deseable? Pues comunicando desde los beneficios, ¿vale? No hablando de calidad, de lo mejor, de la mejor marca del mercado, sino desde lo que le importa al cliente, desde sus beneficios, del beneficio concreto que vamos a aportarle. Creíble, la honestidad, es que no me detengo aquí porque ya lo hemos hablado, ¿vale? Si hoy en día en Internet hago algo, en fin, que va en contra del usuario, ese usuario lo puede exponer libremente, ¿vale? Entonces, mi credibilidad se apoya también en mi honestidad, en hacer las cosas bien. Accesible, que esté abierto a todos. Y aquí hablamos de accesibilidad también pensando en términos de personas con ciertas discapacidades, ¿vale? Pues que, por ejemplo, demos facilidad para personas
la letra, pues que no esté demasiado pequeña, que personas con problemas de visión no puedan verla, o incluso diseñar las páginas web, si van sobre todo determinados colectivos, con determinados parámetros que refuercen la accesibilidad a colectivos con discapacidad. Es el caso, por ejemplo, de web de organismos públicos, ¿vale? O debería serlo. Y valioso, aportar valor, aportar soluciones. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestro marketing y con los principios de usabilidad, reitero, que tienen mucha importancia en relación a la página web, pero no solo a la página web. Me remito a ese concurso, ejemplo de concurso en Facebook en el que no me pueden obligar a dar 40 pasos para que yo participe en un concurso, porque al final no voy a participar. Vale, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que todo es cambiante, ¿vale? Entonces, en el marketing digital tenemos que tener en cuenta cómo evolucionan los medios. Por ejemplo, pues si lo que decía al principio, si actualmente el móvil está ganando terreno al PC o a las tablets para consultar determinados contenidos, o como por ejemplo actualmente se hace mucho el consulto, comparo contenidos a través de internet, conexión móvil o PC, y luego culmino la compra en el medio físico, ¿vale? Entonces, todas estas tendencias y también qué redes, por ejemplo, son las que están teniendo mayor desarrollo en los últimos años o son más utilizadas por una franja de edad, porque según sea mi target, pues entonces me interesará enfocarme en las redes en las que ese target tenga mayor presencia. O si, por ejemplo, me dirijo a mujeres, pues me interesará, por ejemplo, saber que Pinterest es una red social con un mayor enfoque a un público femenino, por ejemplo. ¿Vale? Todo esto se recoge, por ejemplo, y os he puesto tanto aquí como en el temario los enlaces de determinados estudios que publican actualmente, pues en el caso de España, la Asociación el Instituto IAB Spain, ¿vale? Que es una asociación de medios de comunicación digital. ¿Os interesa también en cada uno de vuestros países pensar cuál es el homólogo, por decirlo de alguna forma, de IA en otros países, si existen, ¿vale? Y si no, en cualquier caso, estos estudios son interesantes porque os permiten tomar el pulso a cómo, a las tendencias que se están desarrollando en estos momentos. Pero os animo también a que prestéis atención, a que valoréis, a que investiguéis si existe alguna asociación similar en cada uno de vuestros países, ¿vale? Y en cualquier caso, si alguien necesita ayuda con ello, como siempre, que lo plantee y lo vamos viendo, lo vamos investigando de manera colectiva. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, estudios como este me ponen de relieve nuevos perfiles de usuarios basados, por ejemplo, en la hiperconectividad. Comentábamos al principio de la sesión, usuarios que quieren conexión, que estemos solucionándoles sus problemas 24/7, es decir, 24 horas del día, los 7 días de la semana, o que nos quieren encontrar por diferentes canales, por el canal que les sea más sencillo, más cómodo en ese proceso de compra o proceso de seguirnos en redes, lo que sea en cada caso. Nos dice también que está ganando terreno el móvil frente a otros dispositivos. Lo veíamos antes, hablamos del mobile marketing. Esto nos lleva a que, por ejemplo, nuestra página web actualmente está severamente penalizada si no está adaptada a dispositivos móviles, ¿vale? Por ejemplo, esto es un tema que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de nuestra página web, que tiene que estar perfectamente adaptada a dispositivos móviles, ser compatible
con dispositivos móviles, lo que ahora mismo se conoce como tener un diseño responsive. Vale, y la geolocalización es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El marketing de proximidad, es decir, y según el perfil que tenga nuestra empresa, nuestra oferta, nuestro producto o servicio, esto tiene mayor o menor importancia, pero que ahora mismo redes, por ejemplo, como Foursquare, en las que alguien dice, vale, busco, imaginaos, restaurantes cerca de mí. Restaurantes es el ejemplo típico, ¿vale? Pero no solo es este ejemplo. Cada vez esto está más extendido a otro tipo de servicios y de empresas. Y que mi empresa aparezca en esas búsquedas. O, por ejemplo, a través de Google Maps, ¿vale? Cuando yo hago una búsqueda actualmente en Google, Cordicom Gov.ec, Cordicón en Ecuador. eh, Perfecto. Podríamos hacer además, fíjate, es algo que lo acabo de pensar y puede ser de utilidad. Podríamos abrir un hilo en el foro donde vayamos recogiendo la de cada uno de estos países, que al final se nos quede a todos casi como un directorio, ¿vale? Porque además no tenemos por qué movernos en nuestro ámbito profesional, más enfocaremos semana que viene la venta internacional, nos puede ser de utilidad trabajar con otros países. Vale, y hablábamos del marketing de proximidad. Por ejemplo, cuando hago una búsqueda en Google y directamente en la primera página Google Maps me posiciona las empresas, me las geolocaliza, las principales empresas que tienen que ver con esa búsqueda y que están próximas a mi ubicación o a lo que Google ha detectado como mi ubicación. ¿Vale? Esto es lo que se llama el marketing o lo que se conoce como marketing de proximidad, geolocalización, que no solo tiene lugar a través de Google, ¿vale? Es un ejemplo para que veamos en qué consiste. Vale, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me seguís? Sí, no, interesante, ¿lo veis? Vale. Javier, ahí vamos bien. Guillermo, en principio, lo que tenemos establecido y así previsto es un webinar por cada tema. ¿Vale? En cualquier caso, me pasa como la semana pasada, ¿vale? No quiero pasar conceptos relevantes por alto. Me sé que por la experiencia previa que todos me habéis ido comentando en marketing, no puedo ir demasiado deprisa. Y entonces, pues seguramente reforcemos este webinar también, ¿vale? Llegados a este punto, también me interesa, y porque esto precisamente es bidireccional, también me interesa haceros esta pregunta. ¿Voy demasiado despacio, deprisa? ¿Me vais siguiendo? ¿Estoy repitiendo demasiado conceptos? Decidme también, porque eso también a mí me ayuda a ir regulando y a ir tomando el pulso. Para esta, bien. Claro, sí, sí, hay mucho recorrido.
Vale, ok. Bueno, cualquier comentario de este tipo también no tengáis problema en ir diciéndome, ¿vale? Para que yo también pueda ir adaptando el ritmo a las necesidades del grupo, ¿vale? Que cada grupo además es diferente. En cada grupo, pues, bueno, por lo que sea, hay unas experiencias previas, sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, em, claro, sí, lo entiendo, Guillermo, son muchos elementos en cada concepto. Vale, si os parece, y porque además son las 7:10 ya, vamos a ver, me voy a quedar, vamos a ver dos transparencias más y vamos a cortar ahí. Entonces, sin duda, la semana que viene tendremos otro webinar de refuerzo de este tema. ¿Vale? Porque si no, también sé que si es mucho tiempo, pues al final cuesta mantener la atención con conceptos nuevos durante tanto rato. ¿Vale? Entonces, os decía, y este enlace y App Spain lo tenéis en el temario, ¿vale? Y os decía que vamos a crear también un hilo en el que vamos a ir compartiendo e investigando y buscando los homónimos en cada uno de los países en los que, bueno, que estamos trabajando, en los que tenemos aquí representación. Vale, todo esto nos lleva a hablar del concepto de inbound marketing, ¿vale? Porque lo oiréis. De hecho, uno de los, creo que fue Pedro, si no me equivoco, si no recuerdo mal, uno de los artículos que ya hemos compartido en los foros es precisamente de inbound marketing, ¿vale? ¿Qué es el inbound marketing? Pues el inbound marketing no es solo que aplicar toda esta nueva filosofía de atraer a través de contenidos de utilidad, a través del storytelling, a través de la participación de los usuarios, es decir, todo este enfoque en lo que tratamos no de llevar el producto al consumidor como hacía antes la publicidad, sino de atraer al usuario. Y para ello utilizamos estrategias SEO, marketing de contenidos, redes sociales fundamentalmente. ¿Vale? Podríamos establecer como esas cuatro patas: SEO, redes sociales, contenidos. Efectivamente, mercadeo de atracción. Vale, y aquí esto conecta mucho con el storytelling, ¿vale? Ese ejemplo que os ponía antes hablando de Melón es el abuelo, en el que pues, nos cuentan la historia de la empresa desde una óptica más emocional, contándonos pues, la familia que había detrás, cómo fueron los orígenes. No estamos ya en la clásica descripción, por ejemplo, muchas webs corporativas de antes de, no, somos una sólida empresa ubicada en tal, nacida en tal año y que es de una perspectiva mucho más aséptica. No, ahora se cuenta la historia de una familia, cómo fue la historia de esa familia para llegar a poner ese negocio en el mercado, lo cual cambia bastante el paradigma, la perspectiva. Y como os decía en el temario, es que a todos nos enganchan y nos cautivan las historias. De hecho, esta es una tendencia también muy actual. Igual que nos enganchan las historias, nos engancha conocer las personas que hay detrás de casi cualquier negocio, cualquier actividad. Por eso, por ejemplo, si cada vez tendemos más a querer conocer los empleados de una empresa y las fotos, sus historias, es el motivo, por ejemplo, por el cual, si os fijáis, antes Amancio Ortega, por ejemplo, estaba prácticamente poco se sabía de él. Y sin embargo, en los últimos tiempos han surgido muchas campañas
que lo han personificado, ¿vale? Desde, no sé si alguno lo habéis visto previamente y si no lo compartimos en los foros, desde esa fiesta de cumpleaños en la que aparecía su equipo, sí, pero también su familia y que se difundió y alcanzó una enorme notoriedad en las redes, hasta otras muchas más acciones para poner en valor su persona, ¿vale? Lo veis todo el inbound marketing. Para culminar con ello, esto se apoya, una de esas patas del inbound marketing es esa estrategia de contenidos. Es decir, la estrategia de contenidos al final puede ser que yo tengo un blog en el que, por ejemplo, si estoy vendiendo pues, repuestos para barcos, tengo un blog en el que hable, pues, por ejemplo, de las principales regatas que tienen lugar a lo largo del año o los principales, ya depende de la orientación del perfil concreto, ¿vale? Los principales cruceros, las principales zonas crucerísticas, en fin, son contenidos que no estoy directamente vendiendo mi producto, estoy facilitando a los clientes o a los usuarios contenidos que les interesan. Es el motivo por el cual, por ejemplo, yo me pregunto si a mi público objetivo le interesa jugar al golf y a lo mejor si soy una empresa que estoy ofreciendo vino, estoy en una red social hablando de golf también o sponsorizando y publicitando en Facebook, por ejemplo, que estoy patrocinando un determinado torneo de golf. ¿Vale? Por eso, de aquí también la importancia del concepto que veíamos previamente del buyer persona, porque tengo que entender cuáles son las motivaciones de mi público objetivo, en qué y cómo les puedo ayudar, cómo les puedo informar sin aburrir y qué contenido les puede influir en su decisión de compra, porque lógicamente de alguna forma tendré que hilarlo también, ¿vale? Yo no puedo estar hablando de torneos de golf sin ton ni son, lo hablaré si conecta de esa manera, me ayuda a atraer a ese usuario y si me permite acercarle a la compra. ¿Vale? Es decir, lo que quiero decir es que si soy una empresa, por ejemplo, si lo que vendo es moda, pues de nada me sirve, por ejemplo, estar hablando de repuestos para barcos, al no ser que haya un nexo de unión. ¿Vale? Hasta aquí. Esto apoya esa idea que hablamos del inbound marketing y hablaremos en siguiente webinar de web, blog, microblogging y redes sociales, entre otras cuestiones. ¿Cómo lo veis? ¿Dudas? ¿Me habéis seguido hasta aquí? Si no, vale, os animo, eso sí, esta semana a que os leáis este temario. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Se agradece ese comentario. Os animo esta semana a leer el tema 2, ¿vale? Y para lo antes posible reforzaré además con esa siguiente webinar. Claro, sí son importantes los ejemplos, Isabel, para ir asimilando todos estos temas que si no además se hacen muy abstractos. Sí, voy a pensar en cierto modo campañas como las que vimos de Mediterráneamente o Melones el Abuelo son ejemplos de inbound marketing, pero os voy a complementar algún artículo de interés al respecto. Vale.
Y para que no se me olvide, me anoto este tema y también ese hilo en el foro en el que vamos a tratar de averiguar diferentes asociaciones de publicistas en diferentes países, ¿ok? Y con esto lo dejamos aquí y procuro ver agenda para programar lo antes posible siguiente webinar. Previsiblemente ya será la semana que viene, ¿ok? Gracias, Pedro, no te preocupes.